Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ensayo Podcast. Mi nombre es Anabela Greco y hoy vengo a hablar de la película Backrooms. Espero no quedar atrapada en ellos, porque la verdad la lógica de esta película nos plantea un laberinto desde lo narrativo, desde lo formal, lo conceptual, sin dudas desde la temática que plantea, ¿verdad? Entonces, hacer este análisis resultó bastante rico porque después de ver la película comprendí que estaba viendo algo totalmente distinto, una narrativa, una propuesta distinta, que está enmarcado dentro del género del terror, pero funciona más, a mi modo de ver, como un síntoma de época. Y no sabía por dónde entrar, porque en verdad, justamente, ¿no? Como el mismo laberinto que puede tener varias entradas, pero pocas salidas, y uno teme quedar atrapado, ¿no? Esta película también me invitaba a hacer análisis de distintos lados, ¿no? Desde lo narrativo, desde los personajes, desde el espacio. Pero bueno, entendí que lo que más me interesó analizar sobre esta película y lo que me convirtió en una espectadora activa, que es lo que trato de transmitirles a ustedes con este podcast, es comenzar a pensar y analizar una nueva narrativa que tiene que ver con el mundo posmoderno o contemporáneo, donde existe una posthumanidad que viene a plantear el backroom como un espacio vacío de presencia humana, un laberinto que se ingresa por un no clip, que es como un error, es un término que proviene del videojuego, que de repente se abre como un umbral, podríamos decir, o un error en la Matrix, donde podemos ingresar a otra dimensión, ¿sí? Entonces, en este umbral se mezclan, por un lado, leyes o que parecieran ser de este mundo o de esta dimensión, pero entran en contacto con otra dimensión, ¿no? Que sería ya el mundo o el espacio físico de los backrooms, pero que tiene otras leyes, que no es el de esta realidad, sino que el backroom nos va a proponer una nueva ley o nuevas leyes morales y físicas también, que son propias de ese otro espacio. Y hay un espacio liminal justamente en donde esta película se va a plantear que por un lado pareciera ser un espacio que responde a nuestra realidad, sin embargo, cuando empezamos a adentrarnos dentro del backroom, entendemos que no estamos en la realidad o que el backroom no opera con las leyes de la realidad tal cual las conocemos, aunque en apariencia podría significar un espacio conocido, como oficinas, piletas y toda una serie de espacios que tienen que ver con el mundo moderno, pero despojados de humanidad, ¿sí? Como si el hombre ya no estuviera ahí y le quita el sentido al espacio, porque pensemos que todo espacio está determinado o creado para un uso humano, ¿sí? Por ejemplo, un shopping, un cine, un estacionamiento, un club, una pileta. Y cuando el hombre es despojado de este lugar, el espacio pierde ese valor justamente, ¿no? Y ahí es donde el espacio empieza a tener una presencia que bajo las leyes de los backrooms no es un espacio simplemente despojado, sino que empieza a tener una estructura
laberíntica en donde cuando el humano ingresa se pierde allí dentro. Pero bueno, vamos a ir de a poco porque hay muchos términos que nos viene a proponer esta película que tal vez para las nuevas generaciones sean más fáciles de decodificar, pero para gente un poco más grande, y lo que busco con este podcast es que todos podamos entender las nuevas narrativas que plantea el cine, la cinematografía actual, con los nuevos desafíos para el ojo del espectador. Entonces, que no nos perdamos de nada. Así que voy a desplegar algunos términos en este episodio, ¿sí? Como para ir de a poquito despuntando todo lo que tiene que ver con este fenómeno de los backrooms que nace primeramente en internet, ¿sí? El backroom es un creepypasta, que es una historia corta de terror diseñada para asustar o inquietar al lector. El creepypasta proviene de las palabras en inglés creepy, que es espeluznante, y copy-paste, copiar y pegar. Nacieron como textos que los usuarios copiaban y pegaban en foros y redes sociales, ¿sí? Son el equivalente moderno a las leyendas urbanas, pero adaptadas a la era digital. Y se caracterizan por un formato determinado que generalmente tiene que ver con una imagen que suele difundirse a través de plataformas como Wikipedia, Creepypasta, foros, blogs, videos, y pueden incluir monstruos. Uno de los más conocidos fue Slenderman, videojuegos malditos, episodios perdidos de series animadas y rituales paranormales. Bien, muchas de estas escrituras en primera persona justamente están escritas en primera persona para hacerlas pasar por hechos reales o documentos encontrados, ¿sí? Entonces serían como unas especies de leyendas urbanas, pero de internet. La primera vez que aparece eh, el término backroom fue en una publicación de un foro llamado 4chan, ¿sí? Escrito como 4 en el 4 en inglés y chan así como suena, en el 2019, donde se podía ver la imagen como de una oficina con luces blancas, amarillentas, un espacio en donde se plantea, ¿no?, como que una persona ingresa al barroom mediante un no clip, y bueno, ingresa en esta área, ¿no? Con alfombras, este amarillo, esas luces fluorescentes, ruidos, ¿no? Que el ruido del tubo flúor, ¿no? Y que es un espacio vacío, pero que podés quedar atrapado en él. Entonces, a partir de eso empieza una serie de relatos, personas que cuentan como su experiencia adentro de los backrooms, dentro de este foro, y ahí es donde surge esta idea. Luego va a ser tomada por Alan Parsons, que es el director, ¿sí?, uno de los directores más jóvenes en la historia del cine, que su nombre en realidad en internet es Alan Pixels en YouTube. Él va a tomar el concepto del backroom, pero va a ser un video, ¿sí?, que tiene que ver con esta leyenda urbana, este universo de terror ficticio que surge del creepypasta justamente, pero que va a tener una narrativa que responde al found footage. ¿Qué es esto, el found footage o metraje encontrado? El metraje encontrado no es un género, ¿sí?, sino más bien es una narrativa
que, por ejemplo, hubo películas muy famosas que usaron esta estética, esta forma narrativa, como por ejemplo la película El Proyecto Blair Witch, ¿no? Que fue como una de las primeras que lo hizo, que era como un grupo de estudiantes que estaba investigando sobre la bruja Blair. Entonces viajan a un bosque y quedan atrapados en él y no pueden salir. Y como que se hace toda una propaganda o merchandising de la película en donde se la vendía como que en realidad era un documental. Entonces, eh, es como un falso documental, cuando uno lo ve, como que si alguien encontrara esta cinta y la reprodujera y vea todo lo que sucede ahí, ¿no? En cuanto a lo que el terror significa, no hay tanto terror, no es tan espeluznante lo que vemos en el proyector Blair Witch, pero creo que lo que más genera terror es esto de que el espectador cuando va a ver la película no sabe si es realidad o ficción aquello que está viendo. Entonces ahí es donde surge el terror justamente. Y el hecho de que ellos hayan quedado atrapados en el bosque y no hayan podido salir, como que fueron atrapados por la bruja. Entonces es un terror que apela mucho a lo psicológico. Otra película muy importante española fue REC en 2007. Después estuvo Actividad Paranormal, que también fue como una especie de cámaras de seguridad que tomaban imágenes de actividad paranormal justamente. Entonces, esa forma narrativa que apela al falso documental o al archivo, genera en el espectador como una identificación mayor, porque entiende que eso que está viendo no es ficción, el ojo entiende. Entonces, el terror se genera desde ahí, ¿no? Como, bueno, a mí también me puede pasar, o qué pasa con todos estos interrogantes, porque el found footage lo que tiene es que no responde a una historia cerrada, sino que no hay un guión muchas veces, hay muchos huecos, ¿no? En la historia que no se nos cuenta a los espectadores, y eso es lo que termina también de generar terror, justamente porque hay muchos interrogantes que nunca son realmente resueltos. Entonces, en esa forma, ¿no?, de grises, es donde se infunde el terror. Además, tiene muchas elipsis, cortes, eh, responde como una lógica del VHS en cuanto al granulado de la imagen. Siempre aparece la típica imagen como cuando la pantallas de televisor se queda así transmisión, entonces aparece shhh, ¿no? Y bueno, eso desde lo sonoro también se genera cierto terror, por eso digo que apela mucho a lo sensitivo, a lo psicológico, y confunde al espectador sobre la veracidad del relato, ¿no? También pensemos que es un formato que se puede hacer con muy bajo costo o bajo presupuesto, porque puede estar o no editado, puede tener cortes así abruptos. Entonces, eh, es una forma narrativa económica, ¿no? Entonces, Kane Pixels, que es Kane Person, en realidad el director, siendo aún menor de edad, en YouTube sube un video de unos 9 minutos basado en el creepypasta de los Backrooms. Es un video que responde a esta temática, a esta forma narrativa del found footage o metraje encontrado. Y este corto original superó los 80 millones de reproducciones, ¿sí? Entonces, ¿qué se muestra ahí? Un grupo como un director joven que está filmando una película con un chico que está con una máscara de mono y
a punto de asustar a otro chico que tiene un sombrero y de repente se crea este no clip y la cámara cae dentro de los backrooms. Entra en este laberinto con estas luces fluorescentes y esta alfombra y todo este amarillo y de repente aparece como un robot o algo, algo tecnológico que lo persigue, ¿sí? Una criatura tecnológica que lo persigue y todo está filmado en primera persona, entonces nunca vemos al protagonista y empieza a correr por estos pasillos donde se da cuenta que no hay salida o que de repente hay flechas que te llevan a precipicios o hay lugares que flechas que están pintadas. Y bueno, empieza todo este mundo laberíntico para después terminar siendo atrapado, ¿no? por esta presencia tecnológica que está ahí, esta criatura. Y mediante otro no clip, la cámara vuelve a esta realidad, ¿no? Cae desde el cielo, como pareciera ser cerca de donde había sido la de primera caída, ¿no? Cuando él ingresa al backroom, y cae la cámara y termina en el césped. Y ahí se termina la película, con estas imágenes así en blanco y negro como final de transmisión, ¿no? Entonces no hay diálogo, nunca se ve exactamente al personaje, salvo en un primer momento. Y a partir de ahí arranca todo un fenómeno porque este chico sigue subiendo videos en YouTube que empiezan a ser virales, empiezan a tener mucha llegada, sobre todo en los jóvenes. Pues bien, A24 toma este formato y lo vuelve una película que se estrena el 28 de mayo del 2026, que yo fui a ver al cine, y me dejó con muchos interrogantes, ¿no? Porque todo este universo para mí también era bastante desconocido. Entonces, voy a hablar un poquito de los protagonistas principales que ya plantea la película Backrooms sin salida. Una película que dije de ciencia ficción o terror psicológico, estrenada por A24. Tenemos dos protagonistas principales. Tenemos a Clark, interpretado por el actor Chiwetel Ejiofor, ¿sí? Que es el actor que trabajó en 12 años de esclavitud y en Doctor Strange, Stranger, que bueno, fueron sus trabajos como más conocidos. Después está la doctora Mary Klein, interpretada por la actriz Renette Reinsve, que fue la actriz que recientemente estrenó Sentimental Value, que es la terapeuta de Clark, ¿no? Ella es, en algún punto, nuestra heroína en este relato. Sé que muchas personas fueron a verla y cuando salieron del cine dijeron, ¿qué vi? O qué porquería de película. No entendí nada, no tiene sentido. Pero bueno, quiero que a ustedes no les pase esto. Justamente les voy a dar herramientas para que puedan entender esto. Porque a mí no me parece un footage, found footage más, esta película. Sino que hay muchas cosas interesantes para analizar. Así que vamos a arrancar primero con la narrativa cinematográfica tradicional, ¿sí? Porque para entender Backroom primero tenemos que entender cómo suele construirse el sentido a través de en una historia tradicional, ¿no? Que esto opera mediante el arco de los personajes, el diálogo explicativo, la causalidad y un universo
cerrado generalmente, ¿no? En cambio, Backroom opera mediante la desintegración de esa estructura. El espacio es lo que va a constituir el guión, ¿sí? La narrativa es puramente ambiental. La alfombra, el zumbido de las luces, el patrón repetitivo, ¿no? Es como un estado mental del espectador. Eh, y esto de que no haya un eje, una empatía antropocéntrica, es decir, que no hay una misión clara ni un viaje del héroe. Entonces, el conflicto surge de la imposibilidad de aprender o nombrar el entorno mediante el lenguaje humano. ¿Qué significa todo esto? Que si nosotros tomamos como modelo el narrativo universal, el viaje del héroe, ¿no? Que es esta estructura narrativa donde el héroe va pasando por distintos obstáculos, abandona su vida ordinaria para enfrentar desafíos y transformarse de esta manera y regresar convertido en un maestro. ¿No? Este es el modelo clásico, pensemos en Star Wars, El Señor de los Anillos, ¿no? Este es el esquema utilizado frecuentemente en la literatura, en el cine y de hecho también en el ámbito deportivo. Recientemente terminamos de presenciar todos el Mundial de Fútbol. Entonces, las hazañas de la selección también muchas veces son contadas de esta narrativa heroica. Pues bien, cuando viene una película que no tiene un héroe y comienza a haber una desintegración, ¿no? de esta estructura que es la cual nosotros conocemos, como que no terminamos de entender como espectadores qué se nos está contando. Y esto quiero que entiendan justamente, porque acá no hay un protagonista que sea que en realidad esté atravesando este viaje heroico, sino lo que tenemos para mí es una heroína, que es la psicóloga Mary. ¿Por qué ella y no él? Porque lo que tenemos acá son a él, que es Clark, que es un hombre, un arquitecto frustrado, ¿sí? De 40 años aproximadamente, que tiene una tienda de muebles, que soñaba con ser arquitecto, pero no pudo lograrlo. Una persona un tanto frustrada, con problemas con el alcohol, una separación reciente, quien va a terapia y tiene un vínculo con esta terapeuta en donde en las sesiones de terapia podemos conocer un poco de su mundo, ¿no? De su historia. Él, en esta tienda de muebles que tiene, de repente, mediante un no clip, ingresa al backroom, a los backrooms. Experimenta, ¿no? Ingresa ahí, ve toda esta anomalía y al otro día en la sesión va y se lo cuenta a su psicóloga, quien claramente no le cree. No fue al otro día en realidad, hubo un salto de tiempo ahí porque él le lleva un plano con todo lo que pudo ver con respecto a este laberinto que se abre y le cuenta, ¿no?, lo que sucede ahí adentro. No quiero spoilear tanto, pero para que la vean, pero es una experiencia en sí misma ver la película, porque remite a todo un universo que tiene que ver con lo sensorial, como ya les dije, y a esto de los espacios vacíos. Ella no le cree, obviamente, pero bueno, como él después le hace un llamado diciéndole que no va a volver, que se va a quedar allí en los backrooms, ella va a buscarlo a la tienda
y escucha como el ruido de la luz que se apaga, y una marca en la pared, entonces como una puerta, como un umbral, entonces ingresa también y lo va a buscar. Podemos pensar que lo hace con un poco de culpa porque no había podido ayudarlo. Ella se siente incapaz como psicóloga de ayudar a este hombre. Entonces ingresa y allí arranca su viaje. Entonces lo que tenemos ahí es esta heroína que inicia su viaje por dentro del backroom y que va a tener que luchar y tener obstáculos, que ella los va a poder superar y va a tener que enfrentarse incluso con Clark y con el pirata Clark, que es una criatura que también está dentro del backroom. Entonces va a tener un enfrentamiento con Clark porque en ese momento, en el momento que ellos se encuentren, él la va a atrapar a ella y no la va a dejar salir. Y en ese momento se produce un choque entre ellos dos, una discusión muy fuerte, donde ella le va a cantar las 40. Es como que él le va a contar todo lo que significa para él estar dentro de los backrooms, y ciertos personajes que hay ahí adentro que remiten a sus recuerdos. Y él es un ser bastante, o sea, es un ser despiadado, una persona que abandona toda moral para quedar atrapado en ese sistema, se deja vencer en realidad para ingresar en ese universo y quedar atrapado allí. Y ella ahí le va a decir la verdad, ¿no? Le va a decir lo que ella como terapeuta no había podido decirle en sus sesiones y le va a escupir toda la verdad en la cara. Entonces él ahí va a tomar conciencia de quién es realmente y gracias a eso ella es liberada por él. Pero en ese momento aparece el pirata Clark, que es como su alter ego, y lo ataca a Clark, justamente, ¿no? Entonces ella ahí escapa y tiene que comenzar a correr y escapar de esta criatura que la persigue. Pero más allá de lo que se cuenta, lo que a mí me interesa más es entender cómo esta heroína vence todos esos obstáculos en pos de, si respondiera toda esta película a un formato de una estructura tradicional, narrativa, todos estos obstáculos que ella enfrenta indicarían que terminaría escapando del backroom. Sin embargo, spoiler alert, si quieren ver la película y no quieren que les cuente el final, corten acá, pueden ir a verla y después regresar. Y si quieren el análisis, pueden seguir escuchando y después ver la película igualmente, porque yo no voy a contar tanto la historia, sino más bien lo que me interesa es que entendamos el análisis estructural de la película, de la narrativa de la película. Entonces, todo indicaría que ella va a escapar. Sin embargo, a pesar de que ella atraviesa todas estas dificultades, no vuelve a casa. Es decir, queda atrapada en el backroom. Entonces, si la única victoria posible es la evasión o la salida, ¿sí?, y esta resulta inalcanzable, la película desmantela por completo el mito del héroe tradicional. Lo que presenciamos no es una epopeya de superación, sino la crónica de una asimilación inevitable. Entonces lo único que le queda a ella es el darse cuenta de que no va a salir.
Ese es el único acto de liberación, el darse cuenta que nunca va a salir de allí. No la superación de un trauma, ni la transformación heroica de su propia identidad, el triunfo de la persistencia, sino eh, nada más ni nada menos que entender que este espacio está diseñado para que el humano quede atrapado allí. Y esto es lo que me parece más, es lo más interesante que plantea Backroom y que tiene que ver con una lectura contemporánea, social, con respecto a las tecnologías, las redes sociales, el algoritmo, la burocracia tecnológica, incluso las crisis económicas y todo la posmodernidad en el mundo contemporáneo, ¿no? Que en algún punto este sistema está diseñado para que el humano sea irrelevante, o sea, se pierda la agencia humana. ¿Qué es la agencia humana? Es la capacidad, la habilidad de las personas para tomar decisiones autónomas, actuar con intención y ejercer control sobre sus vidas y su entorno. Clark no puede, o sea, no puede con su vida, no puede asimilar su fracaso como arquitecto, no puede enfrentar su fracaso en la tienda como vendedor de muebles, no puede aceptar esto y se vuelca a la bebida y se convierte en una persona hasta violenta con su pareja. Y tampoco puede aceptar que es violento con su pareja. Entonces, él prefiere quedarse en esa mediocridad y encerrado en los backroom como una forma de, bueno, me entrego. En cambio, Mary no. Mary ha tratado, ¿no? Su vida, a pesar de su historia, que también personal es bastante dura por lo que entendemos, y que está determinada por el espacio también. El espacio es un personaje más en esta historia, ¿sí? La historia con su casa desde niña, la demolición, una madre que tiene problemas psicológicos y a la que ella no puede salvar y que según se ve, parecía que sufría de agorafobia, ¿no? Esta dificultad que tienen ciertas personas para salir a la calle, salir al exterior. Entonces, ella, bueno, vuelve allí por culpa, ¿no? Creo de su propia historia no haber podido salvar a su madre, ahora va a salvar a Clark. Sin embargo, queda atrapada dentro del backroom. Entonces, esta incapacidad de salvarse a sí misma o a Clark significa el terror de la obra. Ahí es donde radica. La tragedia no radica en que la protagonista sea débil o falle, sino en que el sistema o el espacio está diseñado para que la agencia humana sea irrelevante. Cualquier noción de control es una ilusión infantil frente a un entorno que no responde a la moral, ni a la lógica, ni a la causalidad humana. Entonces la catarsis para el espectador no llega mediante la salvación, sino mediante la resignación a la inmensidad de un espacio que nos trasciende y nos ignora. Entonces, me parece que acá está la clave para entender esta película, para entender y para leer esta obra y para leer qué nos viene a decir el cine, porque siempre desde esta cuenta, desde el podcast, desde mis publicaciones, mis clases, entiendo al cine como un dispositivo cultural que nos viene a reflejar algo, ¿no?
Entonces, esta película me parece que es un gran ejemplo para venir a retratarnos un síntoma epocal que tiene que ver con la incapacidad que tenemos hoy por hoy o que sentimos humanamente en cuanto a generar cambios profundos a nivel social y cómo el sistema nos va alienando y no podemos escapar de él y que la única salvación es darse cuenta de que no tenemos esa capacidad. O por lo menos eso es lo que viene a plantear la película. Ahora, eso es lo que genera el terror, ¿verdad? Entonces acá es donde yo me planteo dos cuestiones. Esta película viene a mostrarme, me está preparando para lo que se viene, para que yo me acostumbre a esto, a la estética del vacío, a la deshumanización, a que no somos capaces de tener y cambiar nuestro entorno, o viene tal vez a hacernos conscientes, ¿no? Y no aceptar a ciegas estas cosas, sino a generar un cambio. Entonces, eh, esto es importante que lo pensemos. ¿Seguimos intentando transformar el espacio para que responda a lo humano o estamos aceptando disolvernos progresivamente en él? Bien, la paradoja de ese interrogante es que nos fuerza a confrontar si la cultura contemporánea intenta transformar el espacio para que responda a lo humano o si nos está adiestrando para disolvernos progresivamente en él. Entonces, y esto tiene mucho que ver con la estética que también plantea la película en cuanto a está ambientada como en los 90. ¿Por qué? Porque a mi entender, nuestra generación, generaciones más jóvenes, el último recuerdo de un mundo integrado lo tuvimos en los 90, ¿no? Cuando éramos chicos, cuando todavía existía una unión, un diálogo, una presencialidad, un encuentro físico, una cercanía. Hoy estamos frente a una desintegración social muy fuerte. Entonces, luego de la pandemia, ¿no? Y en la pospandemia en la que estamos, en donde cada vez se apela más al individualismo, tenemos que entender que qué podemos hacer para cambiar esto, ¿no? Tal vez volvernos más analógicos, justamente, dejar un poco la tecnología de lado, volver al libro, volver a interpretarnos, a criticarnos, a pensarnos. Y esta película me parece muy interesante por ello, porque nos invita a pensar, a despertarnos y a volvernos espectadores activos. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio, este análisis. La verdad que siento bastante profundo, pero porque me interesa pensar el cine desde ahí. Por eso entiendo que entender el cine es clave para entendernos como cultura y que las formas narrativas que nos propone el cine muchas veces tiene que ver no solo con el contenido, sino también con la forma y como un síntoma social, ¿no? Pensemos en las películas, no sé, clásicas, ¿no? Que presentaban un mundo cerrado, con una historia generalmente tendiente a que cerraba con un happy ending, donde había un universo ficcional con un principio, un desarrollo y un final. Y cuando todo esto se quiebra y empiezan a emerger estas nuevas narrativas, me parece que algo también nos está queriendo decir. Entonces es muy importante pensarlas para comprender lo que se viene, para entender nuestro presente y para estar con los ojos bien abiertos. Así que los invito también a mi canal de YouTube, El Arte de Mirar 23, donde tengo un regalo para ustedes, si se quedaron hasta el final del episodio, que es la primera clase gratis de mi curso del Arte de Mirar, que es un curso on demand de 6 clases
que ya están grabadas, entonces ustedes la pueden ver cuando quieran, a su ritmo, no se necesita tener conocimientos previos, y en mi cuenta de YouTube, en mi canal de YouTube, ustedes van a poder ver la primera clase gratis, ¿sí? Después pueden seguirme en El Arte de Mirar 23, en Instagram, y también publico en Substack y, bueno, en Ensayo Podcast aquí en Spotify. Muchas gracias por escucharme y nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.